Buenas tardes. Vamos a hablar hoy de la sustitución de patrón. En el régimen de los contratos de derecho civil, cuando se produce una novación subjetiva u objetiva, la obligación se extingue. Ese es uno de los modos o medios de extinción de las obligaciones. Pero no pasa lo mismo en el derecho, en el contrato de trabajo. Como una consecuencia del principio de conservación de la relación de trabajo, a pesar de que hay un cambio del titular de la empresa, de que hay un cambio de patrono, sin embargo, la relación de trabajo continúa, no se extingue. Recordémonos que el contrato de trabajo es personal, pero solo por lo que respecta al trabajador. De manera tal de que el patrono puede cambiar y sin embargo el contrato de trabajo o la relación de trabajo se mantiene. Cuando el trabajador continúa realizando la misma actividad que venía realizando antes, cuando la empresa era propiedad de otro patrón. Esta figura, que se conoce en el derecho del trabajo con sustitución de patrono, tiene su fundamento en la concepción objetiva de la empresa, que distingue la empresa del titular de la empresa, del dueño de la empresa. Y obedece a dos razones. Uno, a la necesidad de conservar la empresa y otro, a la necesidad de conservar el empleo. El artículo 30 del reglamento contiene una definición de lo que es sustitución de patrón. ¡Coño, no puede ser! Contiene una definición de sustitución de patronos. Perdonen si hay una interrupción, pero se va la señal de pronto. Y dice que la sustitución de patronos supone la transmisión por cualquier título de la explotación de una empresa o de parte de ella susceptible de organizarse autónomamente siempre que el patrono sustituto preserve la actividad productiva sin solución de continuidad. Es decir, hay un cambio de patrono. Un patrono, una persona le compra la empresa a otra, al anterior patrono. Y sigue la empresa realizando la misma explotación, bueno, los contratos de trabajo se mantienen. Fíjense que hay tres elementos que constituyen la sustitución de patrono. Primero, el mantenimiento de los contratos en curso, que es el efecto de la sustitución de patrono. En segundo lugar, la continuidad de las actividades que el trabajador venía realizando. Y en tercer lugar, un cambio de titularidad de la empresa que puede ser por cualquier negocio jurídico que se realice, una venta de la empresa, una transmisión de la empresa, una fusión de la empresa, o puede ser también por un acto mortis causa, es decir, por una herencia, en el caso de que muera el dueño de la empresa y los herederos continúan con la empresa, hay sustitución de patronos, pero no se produce una extinción de los contratos de trabajo en curso. En los casos de ventas de acciones, no hay sustitución de patronos porque la empresa no cambia de titular. Acuérdense que las sociedades tienen una personalidad jurídica distinta de la de los socios. Pueden cambiar de manos las acciones, de titular las acciones, pero la empresa es la misma. El artículo 67 del decreto ley contiene una excepción a la sustitución de patronos, que solo favorece al Estado y va en perjuicio de los trabajadores. Y dice ese artículo,
No se considera sustitución de patrono cuando después del cierre de una entidad de trabajo, el Estado realice la adquisición forzosa de los bienes para reactivar la actividad económica productiva como medio de producción, de protección al trabajo y al proceso social del trabajo, independientemente de que sean los mismos trabajadores y sean las mismas instalaciones. Veamos un caso típico, el caso Kellogg's o el caso Clorox. Esas son unas empresas transnacionales que de la noche a la mañana cerraron porque no les daban las divisas necesarias para adquirir la materia prima en el exterior. Y entonces cerraron y el Estado se apropió de esas empresas. ¿Y quién responde por las prestaciones de esos trabajadores? De acuerdo con este artículo, el Estado no responde. Deben responder esas empresas. Pero esas empresas transnacionales se fueron del país. Claro, en el caso de Clorox y de Kellogg's, me consta que se fueron, pero les dejaron pagar las prestaciones a los trabajadores hasta ese momento. Pero ¿quién responde de ahí en adelante? El Estado debería responder y supuestamente responde, pero vayan ustedes a ver si de verdad han respondido. Bien. ¿Cuáles son los efectos de la sustitución de patrón? El principal efecto, el más importante, es que no se afectan las relaciones de trabajo existentes. Se mantienen las relaciones de trabajo en las mismas condiciones que existían para el momento en que los trabajadores prestaban servicio al titular, al anterior empleador. Otro efecto importante es la responsabilidad solidaria que surge para el patrono sustituto, es decir, el que sustituye al anterior, y el sustituido, es decir, el nuevo empleador y el antiguo empleador, van a ser solidariamente responsables por las obligaciones derivadas del contrato de trabajo antes de la sustitución, ya sean de fuente legal, de fuente convencional, de cualquier tipo. Esa responsabilidad solidaria va a ser solidaria por las obligaciones o los derechos de los trabajadores adquiridos hasta el momento de la sustitución. De ahí en adelante será responsable el nuevo patrono, pero por las obligaciones existentes al momento de la sustitución responden solidariamente ambos. Y esa responsabilidad se prolongará por un lapso de 5 años, que es igual al lapso de prescripción. Sin embargo, puede que haya habido reclamaciones judiciales pendientes, es decir, ha habido una demanda anterior a la sustitución de patrono o para el momento de la sustitución de patrono, y la duración del término de 5 años no se va a contar a partir del momento de la sustitución, sino se tiene que contar a partir del momento en que hubo una sentencia definitivamente firme sobre el caso. En esos casos, la sentencia podrá ser ejecutada contra cualquiera de los dos patronos, independientemente de que hayan pasado 5 años de la sustitución, pero no 5 años después de que se pronunció la sentencia definitivamente firme. Cuando se produzca una sustitución de patronos y se le haya pagado a los trabajadores la totalidad de los derechos y de prestaciones acumuladas para el momento de la sustitución, eso lo que se va a considerar es como un adelanto
como un anticipo que correspondería por la relación de trabajo, pero no extingue por completo las deudas existentes, de manera tal de que no es que se hace borrón y cuenta nueva. Acuérdense, bueno, acuérdense, no lo hemos visto, pero por ejemplo, las prestaciones sociales van incrementándose a medida que pasa el tiempo y tiene efectos para su cálculo el último salario devengado por el trabajador. Bueno, el legislador le impone una obligación a los patronos, tanto el sustituto como el sustituido, o el sustituyente y el sustituido, que es que tienen que notificar previamente la sustitución. La ley no dice cuál de los dos tienen que hacerlo. Supone que son solidariamente responsables y cualquiera de los dos tiene que hacerlo. Si no se hace la notificación, esto no surte efectos en perjuicio de los trabajadores.